Bueno, pues como lo comenté esta mañana en el programa de Conciencia Planetaria, ya tenemos aquí a un viejo amigo y también camarada, compinche, conspirador asociado que es el subcoyote Alberto Ruz Buenfil. Pues nada más son 45 años dedicados al estudio de la promoción de la cultura de paz, promotor de diversas causas sociales, enlazador de mundos, muy amigo de José Argüelles, con el cual tuvimos el gusto de participar en estos primeros años como conspiradores, cofundador de la Ecoaldea de Huehuecoyot, originador y también coordinador y miembro del Consejo de Visiones, que son los precursores del ambientalismo en México. Funda la caravana Arcoíris por la Paz, que se va por todos los países de Centro y Sudamérica por más de 13 años y llega hasta Ushuaia, hasta allá al sur, en este camioncito que le llamamos con mucho cariño la Mazorca. También fue distinguido como Fellow de la Fundación Ashoka en el 2002. Por su trabajo le fue señalado para fondear parte de su campaña en ese entonces. Ha sido organizador, fíjense ustedes, el Consejo de Visiones, el Encuentro Bioregional de las Américas, la Aldea de Paz en Medellín, Colombia, Aldea de Paz de Mujeres Líderes en Ecuador en el 2002, el Llamado del Cóndor en el 2003, el Llamado de la Concagua en el Arcoíris en Chile en 2004, el Llamado del Colibrí en Brasil 2005, Aldeas de Paz en Chile en 2005, también en el 2009 y luego en la Ciudad de México en el 2010. Premio Escuela Viva del Ministerio de Cultura de Brasil, autor de varios textos, Guerreros del Arco Iris, Hay tantos caminos, Camino luminoso de los mayas, La leyenda del cuarto mago, Tras las huellas de la utopía, Raíces negras, Corazón Arco Iris, Blanca, Adrede de su mamá, cuando ella se partió. Fue jefe de la unidad departamental y de cultura popular en la delegación de Coyoacán. Ahí estuvo trabajando con el compadre Toño Velasco. Es cofundador de CASA, que es esta red latinoamericana que es el Consejo de Asentamientos Autosustentables. Asesor emérito de Gaia University, director de Cultura Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Morelos, asesor para la Ley de Derechos de Madre Tierra en el DF, asesor emérito de la Red Global de Ecoaldeas, premio COSENI Communication, otorgado Fellowship International Communities. Fue uno de los coordinadores del Foro Mundial de los Derechos de Madre Tierra en el 2016, el cual convocó a los más importantes activistas del mundo aquí en la Ciudad de México. Originador y coordinador de la Alianza Latinoamericana por los Derechos de la Madre Tierra. Pues ya está, Coyote, esto es un poquito de esta trayectoria tan larga y pues después de tus giras, porque has estado pues muy movido en estos meses, bienvenido, esta es tu casa. De hecho a ti te tocó fundar Planeta 2013 y ahora nos llamamos Mundo Holístico. Y bienvenido, ¿qué me cuentas de esta campaña, de este activismo tan importante que está recibiéndote en diferentes foros en Brasil, en África, para impulsar los derechos de la Madre Tierra? Ya estamos en vivo, te comento, ya te estarán mandando la liga para que le empezamos a repartir entre todos. Cuéntame, adelante. Bueno, sí, pues como dices, después de todo lo que relataste, ya me cansé. No dejes de escuchar. Sí. De repente me pongo a pensar cuando miro para atrás, justamente eso, ¿no? Sí. Pongo en una sola vida y además en un cuerpo que no es de Charles Atlas. Yo podría hacer tantas cosas, ¿no? La verdad que me asombro. Y bueno, como le decía ahorita hace un momento en el mercado de Tepoztlán, estamos en Huehuecoyot, a una de las viejas amigas que me encontré en el mercado. Sí. Digo, pues mientras yo tenga gasolina y mis ruedas sigan funcionando, voy a seguir como los Rolling Stones, ¿no? Claro. Con una piedra rodante. Y bueno, últimamente de nuevo sí me tuve mucho movimiento, porque todos estos años, estas canas y estas arrugas tienen tienen una visibilidad que cada vez ha ido creciendo en ciertos circuitos, en ciertos ciclos, círculos, ¿no? Sí. Y ahora incluso recibir muchas, como dirían, cosecha, ¿no? De invitaciones. Claro.
más que invitaciones para divertirme, para reacciones, son invitaciones a seguir participando en foros, en conciertos, en giras, que está llevando para las 4 direcciones. Sí. En los últimos 2 años he andado en Indonesia, he andado en el norte de África, he andado en Europa, en Brasil, he andado en la mayor parte de los estados de los países de América del Sur. sí. Y apenas ahorita vengo casi aterrizando una gira de 2 meses por Chile, sobre todo, pero por Chile y Argentina. Sí. Y pues en estos últimos 7 años, después de todo lo que yo he hecho antes, ¿no? Yo llegué a la conclusión que había un paraguas que de alguna manera nos protegía de todas las diferentes cosas en las que hemos hecho, ¿no? Sí. Movimientos de derechos civiles, contra la energía nuclear, por los derechos de las mujeres, de los homosexuales, sí. Y luego de los delfines, de las montañas, de los ríos y demás. Todos esos movimientos que hemos venido participando sí. Tienen un paraguas común. Sí. Y eso es que todo eso estaría parado no solamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya desde el 48 sí. está firmada por casi todos los países del mundo en las Naciones Unidas, sino que lo que ahorita estamos haciendo es tratando de promover poco a poco desde estados, territorios, municipios, naciones, organizaciones latinoamericanas, continentales, etcétera, etcétera, vayamos pulsando, empujando dentro de las Naciones Unidas para que el tema de derechos de la tierra, derechos de la naturaleza, formen parte de una nueva jurisprudencia. Esta nueva jurisprudencia ya que viene sobre todo de América del Sur, se le está llamando jurisprudencia andina o sudamericana o americana, es como una nueva jurisprudencia que va más allá de la jurisprudencia romana, claro. Que va más allá de la jurisprudencia que nos protege a nosotros como seres humanos. De lo que es llamado el derecho consuetudinario. Exactamente, ¿no? Entonces que ya hay que pasar un paso más en nuestra evolución, de entender que la raza humana ni es la primera ni será la última que viva, que forme parte del cuerpo de la madre tierra. Sí. Han habido muchas otras especies y habrán otras también después de nosotros, y que somos la que más daño le hemos causado. Realmente el impacto que la humanidad, en su totalidad, porque somos todos los que de alguna manera producimos cosas que no y de todas maneras también desechamos muchas cosas que no se utilizan y que están ahí regadas en el mundo, en los océanos, en el aire, y que están contaminando toda la vida de todas las demás especies. Entonces, sí, estamos muy fuertemente comprometidos ahorita con jurisprudencia de la tierra, derechos de la madre tierra, y en esto es lo que los viajes que estoy haciendo recientemente, obviamente que hablo de todo lo anterior, pero ahorita estoy más que nada enfocado al tema de derechos de la naturaleza, de una manera de que las constituciones vayan adoptando, como acaba de suceder en Colima, ¿no? Sí. Que se adopten, que se añadan en sus constituciones a todo nivel, que es fundamental tener leyes que reconozcan, que adopten, protejan y que le den validez a que cualquier acción que cometamos como un delito contra la naturaleza sea igualmente tratado de un derecho unos contra los otros. Fíjate que esta actividad tan importante que sería poner en los foros internacionales los derechos de la madre tierra, invita a los que toman las decisiones y generan este trabajo legislativo, el cambiar por completo la perspectiva y darle la oportunidad a las comunidades de estas naciones, porque este movimiento ya tomó características mundiales, a sabernos parte de una entidad viva que es la madre tierra y no los recursos que pueden ser fragmentados, contaminados, vendidos, con las consecuencias que ya sabemos todos que van en marcha encima del cambio climático. Estamos hablando de datos que son tan importantes como el hecho de que estamos perdiendo 1/3 de los glaciares,
en los últimos 30 años, y todos los científicos dicen, si estamos en el 2020 prácticamente, que hacia el 2050 perderemos la mitad de los glaciares, con la consecuencia de este impacto sobre el nivel del mar, el cambio de temperatura, la severidad del niño y de la niña, que es la cantidad de descarga de agua que tenemos ya sobre las épocas que se van ampliando más. Y tú has visto este año pasado, 2018, y el inicio del 2019, los impactos de los grandes ciclones en los Estados Unidos, los grandes ciclones en África, por primera vez en África septentrional, y todo esto producido con más celeridad por esta irresponsabilidad de la agenda de las empresas, que poco les importa el impacto ambiental, y ahí los legisladores de todos los países tienen una tremenda responsabilidad, una gran oportunidad de cambiar el sentido de perspectiva de lo que formamos parte. Formamos parte de la Pachamama, de una entidad con vida, y como tú bien dices, esta responsabilidad compartida es cambiar el enfoque de la percepción en donde estamos, y ojalá nos dé tiempo, Coyote, de revertir un poco del daño que nos hemos causado y le hemos causado a la Pachamama. Así es, así es. Afortunadamente ya se habla de esto, ¿no? Afortunadamente ya hay videos, hay artistas como DiCaprio, así es. Hay movimientos, hay organizaciones, hay individuos sí. que de más y más se han dado cuenta de esta, sí. de esta crisis civilizatoria. Básicamente lo que hay que pensar es que es una civilización que nunca existió antes. O sea, las civilizaciones del pasado fueron civilizaciones ubicadas territorialmente en un continente o en otro continente o en otro continente, y nada más basta revisar un poquito nuestra historia de la humanidad para ver cómo florecieron civilizaciones en todos los continentes, ¿no? Y cómo ese florecimiento de todas estas diferentes civilizaciones en diferentes tiempos, ahora nos encontramos tuvieron su decline. No hay una sola que no haya tenido su decline. No hay una que no haya surgido, que haya llegado a su pico más alto civilizatorio y que haya entrado en crisis y que haya tenido que dejar sus ciudades abandonadas en el desierto o abandonadas a la selva, ¿no? O en las aguas, porque también tenemos civilizaciones que desaparecieron bajo el agua, bajo los bosques y también bajo las arenas del desierto. Entonces, si eso ha pasado en nuestra historia anterior, ahora tenemos por primera vez una civilización que es global. ¿No? Ya no podemos seguir hablando de fronteras, ¿no? Las fronteras están rotas. Mira, ahorita podríamos estar hablando como estamos en este momento, y seguramente podemos estar siendo escuchados o vistos en el resto del mundo. Así es. Si este canal estuviera abierto al planeta, billones de personas estarían escuchando esto. Esta conversación. Porque tenemos la capacidad tecnológica de hacerlo. Así es. Pero ya esa información, yo no veo todavía que se está repercutiendo en acciones todavía, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, en la noche me había dicho Verónica que le había recomendado una película para niños que se llama Pachamama, de animación. Y bueno, como es Pachamama, Amina y Vero también, nos quedamos a verla en la noche. Y en efecto, vuelve a contar vuelve a contar la misma historia, ¿no? La Pachamama, eso es en la época de la conquista, y pues el reconocimiento que cualquier daño que se le hace a la Pachamama, en este caso eran los colonizadores españoles, pero ahorita somos los colonizadores planetarios, globales, que estamos acabando con todo lo que existe. Porque la tecnología que estamos usando en este momento, sus ingredientes vienen del África, los trabajadores vienen de Asia, etcétera. ¿No? Entonces, ya no podemos hablar de una colonización únicamente occidental, es una civilización global que tiene una repercusión global sobre lo que es la sobrevivencia nuestra como especie en la superficie, en los aires o bajo el agua de la madre tierra. Y esto es nuevo, esto nunca había existido. Nunca habíamos tenido el colapso de una civilización global. Siempre habíamos tenido colapsos de civilizaciones locales, pero nunca habíamos tenido el colapso de una civilización que abarca a todo el mundo. Entonces, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar
y hay desde los pronósticos de una sexta extinción, Sí. cada vez científicos y personas que no son solamente apocalípticos que leen las estrellas o que leen los astros, sino que los científicos que están viendo los datos de lo que está pasando, Sí. están diciendo, pues esto se está yendo, ya se nos fue de las manos, ¿no? Sí. O pues un salto cualitativo de la humanidad, que de repente pues nos cayera el chip globalmente, que no podemos continuar haciendo lo que está provocando más daños. Sí. Y para eso pues habría que parar primero, obviamente, las transnacionales, que están tratando de extraer hasta el último grano, la última gota, el último tronco, el último arena, el último mineral que existe, ¿no? Para seguir sacando provecho, por un lado. Sí. Por otro lado, los gobiernos que lo siguen permitiendo. Sí. Y por otro lado, la cultura humana que sigue trabajando para eso y consumiendo lo que produce todas esas transnacionales. Sí. Entonces, la solución no puede venir solamente de una legislación. Sí. La legislación le da una calidad que nunca ha tenido. Sí. Le da una calidad de que por primera vez podríamos tener una legislación que reconoce que cualquier cosa que hacemos a la naturaleza la puede dañar o la Sí. puede mejorar. Sí. Y que depende desde la educación, Sí. y depende desde la salud, la economía, Claro. la cultura, la espiritualidad, Sí. de la política. En todos los aspectos tenemos que hacer los cambios. Sí. O sea, ya el Papa Francisco ya dio un ejemplo al escribirle Laudato Si, ¿no? Donde básicamente dice, bueno, sí, hasta este momento, discúlpenos por haber interpretado mal la Biblia y haber dicho que la naturaleza, y que nos había sacado del paraíso y podemos hacer lo que queríamos con la naturaleza, dijo, Sí. un error, un Sí. error de interpretación que tenemos que revertir. Sí. Y Exacto. bueno, poquito a poco yo estoy viendo que también otros líderes espirituales y algunos otros políticos se empiezan a dar cuenta de este tema. Sí. Ahora, ¿tenemos tiempo para revertir el proceso o no? La verdad, No que se está en sabe. nuestro reloj, no Así está en nuestros calendarios si hay tiempo o no hay tiempo. Este calendario lo maneja directamente la Pachamama, ¿no? Sí. Si la Pachamama llega a un momento dado que dice eso ya no es sostenible, no es sustentable y no es admisible, pum, Sí. pum, pum, resuelve las cosas en segundos, como Sí. ya lo ha hecho en el pasado. Así es. Y nosotros, si no todos, los 7 o 8 billones, una buena parte de la población humana, Nos podemos extinguir. regresamos a la época de las cavernas. Así es. Así está la cosa. Así es. Bueno, pues esta reflexión nos lleva a generar todo tipo de esfuerzos, porque vale la pena que cada quien en el ámbito que hace una actividad, en el campo de la medicina, medicina integrativa, en el campo de la ciencia, ciencias de frontera, en el cambio de la política, pues hacer políticas públicas más humanísticas y que respeten esta interacción que tú llamaste la vez pasada en esta entrevista, la interdependencia, porque tú mueves una parte del lago para poderlo mejorar, mejoran las especies, pero si tú metes una draga y terminas con el manglar para meter unos pilotes y hacer un hotel, también le pones en la torre a las especies. Está todo interrelacionado y parece que no basta. Y esto ya empieza a incidir y precisamente cobra mucho más importancia esta actividad que tú realizas en los últimos años, visitando diversos foros, pero ya trabajando con los ayuntamientos, trabajando con los diferentes representantes de las cámaras altas o bajas de cualquier país que visitas, porque ya estás siendo invitado a los foros internacionales. Acabas de venir de una gira en Italia, donde ya los municipios se están pronunciando en algunas provincias italianas, sí, hagamos la transformación de la legislación en términos de los derechos de la madre tierra. Tenemos ya aquí lista una serie de fotografías en este sentido de que, como tú bien dices, ya no basta el platicar de esto y generar buenos documentos de video, buenos cuentos, buenas películas, sino ya hay que dar un paso más hacia políticas públicas, a tomar decisiones que se transformen y se conviertan en cambio en la legislación, en un cambio en el manejo de los diferentes materiales que usamos para vivir. Por ejemplo, la provincia de la isla de Ajijic en Michoacán
acaba de declarar hace 2 semanas ni un uso más de plástico en la isla. Ese es un avance. Y le voy a pedir aquí a producción, a Patiño, si nos coloca la nota sobre la amiga de Colima, donde hay un pronunciamiento sobre la legislación del estado de Colima, que es histórico porque es la primera vez que todo un estado en la nación se pronuncia para cambiar la legislación en términos del uso y el manejo de estos materiales, que es los recursos de madre tierra. Entonces cuéntanos, Coyote, de qué se trató este importante aspecto relacionado con la legislación de Colima. Adelante. Bueno, mira, en efecto es un paso histórico. Realmente, hasta este momento, sobre todo las políticas públicas que han adoptado la legislación de la tierra han sido sudamericanas, ¿no? Sin embargo, que son Ecuador y Bolivia. Sin embargo, con la acción de lo que venimos realizando en estos últimos años, sí, y con los foros y los eventos y las giras y las presentaciones y las ceremonias que hemos venido realizando, sí, en todo el mundo básicamente, sí, empiezan a saltar casos de éxito. Sí. Y los casos de éxito hasta este momento habían sido un río, ¿no? Un río de Nueva Zelanda, sí, otros 2 ríos en la India, sí, otro río en Colombia, sí, un municipio de Brasil, un lago en los Estados Unidos, así, pequeñitos puntos, así como que ya muestran, sí, es como la primavera no es de un día para otro la primavera, ¿no? Sí. Aparece una primera flor, de repente la floración de las flores blancas empieza a hacerse visible en medio de la seca, después las amarillas, las azules, y poco a poco se crea el arcoíris de flores que muestra que la primavera está presente. Yo creo que nos encontramos con respecto al tema de los derechos de la madre tierra en sí, esta primavera, ¿no? Sí. Y aquí en México, el estado de Guerrero había logrado, a través de la universidad, una serie de abogados de la Universidad de Guerrero, de Chilpancingo, sí, habían logrado incluir dentro de su constitución, sí, una pequeña nota, no llegaba ni un artículo, sí, era una pequeña frase, y sí lleva un poco más de tiempo que lleva realizándose acciones por el derecho de los animales. A partir de eso, lograron una pequeña frase en la Constitución de Guerrero que sí, reconoce a la tierra como ser vivo. Sí, que reconoce a la tierra como un ser vivo. Exactamente, pues esa es la idea básicamente. La tierra no puede seguir siendo considerada un objeto, sí, ni un recurso, sí, es un ser vivo, sí, con derechos propios. Sí. Entonces, después de eso, a partir de lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Guerrero y en otros lugares, nosotros organizamos en el 2016 el primer foro internacional por los derechos de la madre tierra, sí, como lo mencionaste antes, donde trajimos a Bandanas Shiva, trajimos a Muntaito, trajimos a Leonardo Boff, trajimos a Eli Green, gente que de primera línea, sí, pero por primera vez también los activistas mexicanos, sí, empezaron a darse cuenta que el tema de los derechos de la madre tierra era importante. De hecho, uno de nuestros invitados fue Víctor Toledo, sí, que acaba de ser nombrado secretario de la Secretaría de Medio Ambiente en México, sí, que ya también viene en esa misma frecuencia. La Semarnat. Ahí fue cuando en México por primera vez dimos mucha visibilidad al tema de los derechos de la madre tierra, sí, y yo me he encargado, si a partir de los últimos para acá, de llevar el video, las conferencias, mostrando el impacto que tuvo en México. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una capital que, sí, logró en el 2017, sí, que hubiese dentro del artículo 13 un reconocimiento de la tierra, sí, como un ser vivo, sí, con derechos propios, sin enunciar cuáles son esos derechos propios. Sí. Se les llama derechos secundarios. Sí, la legislación ya de las regulaciones ya se queda para después, pero por lo pronto ya está invocando el concepto. Exacto, o sea, sientas un precedente, sí, legislativo. Sí. Entonces, eso fue lo que ha ido pasando hasta que hace esta semana, ¿no?, apareció la noticia que tú estás mostrando, donde Blanca Livier, diputada de Morena, por cierto, ¿no? Sí. No estoy haciendo publicidad a nadie, simplemente es de la bancada parlamentaria de Colima, sí, logró incorporar en la Constitución de Colima, ahora sí, no una frase, sino todos los artículos que precisamente tendrían que adoptar cualquier constitución, sí, porque están basados en la Declaración Universal
de los Derechos de la Madre Tierra, sí, que fue presentada por Bolivia en el 2010 en sí, las Naciones Unidas. Entonces, ese es nuestro marco de referencia en este momento. sí, La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, presentada en la ONU por el Gobierno Plurinacional de Bolivia, sí, ¿no? En el 2010. sí, Esto estamos utilizando porque es la más completa hasta ese momento. sí, Pero lo que acaba de hacer Bolivia, el Colima, con nuestra diputada y la bancada parlamentaria de su estado, es que lograron incorporar lo fundamental de este cuerpo de sí, propuestas de ley que sí, vienen de Bolivia y que hemos adoptado después en otros lugares, que es la que hemos presentado primero en 25 alcaldías de Italia, sí, pero ahorita recientemente, hace un mes y medio, sí, que presentamos a la Cámara de Senadores, sí, a la Cámara de Diputados de Chile, sí, ¿no? Donde presentamos y hablamos con diputados, hablamos en la Cámara, entregamos la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, sí, porque está en puertas en Santiago de Chile, la COP25, sí, donde queremos hacer un impacto claro, que tenga mucho más visibilidad a nivel sí, mundial, ¿no? Porque la COP asiste en todos los planetas, los países del mundo, sí, para darle una visibilidad mucho más fuerte que la que en este momento ha tenido sí. la campaña por los derechos de la madre. Aquí tengo la nota que está sellada precisamente de la semana pasada y dice: Colima hace historia, reconocen los derechos de la madre tierra en la Constitución de Colima, 16 de junio de 2019. Con 21 votos a favor el día de hoy, los diputados del Congreso del Estado de Colima han aprobado el decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para reconocer los derechos de la naturaleza. Ahora sí, por primera vez en la historia de México, un paso definitivo en la dirección que venimos pulsando desde hace más de 7 años para el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, a la vanguardia con una ley definitivamente acorde a los pasos que se seguirán dando hasta que las leyes humanas queden supeditadas a las leyes de la naturaleza, que es nuestra madre común. Y dices tú en la nota a Jo Blanca Livier de Colima: felicidades Alberto Ruz, ambientalista, cofundador del Consejo de Visiones. Nos da, esta nota ya está en Mundo Holístico, Coyote, y nos da muchísimo gusto que este tipo de acciones comiencen a pasar. Valdría la pena también recordar que parte de tu asesoría en esta Asamblea Constituyente de la nueva legislación de la Ciudad de México ya hizo fruto, dándole a los animalitos, a nuestros hermanos de las especies mayores, también ser sujetos de derecho, porque antes un animalito en la colonia Roma, en cualquier lugar de México, era propietario del lugar donde vivían, el dueño del lugar de ese animal, y eso no se vale. Así que ya cualquiera puede ir al Ministerio Público y denunciar a cualquier persona que esté haciendo un mal manejo de cualquier animalito, y puede ser que sea denunciado y metido en la cárcel. Cualquier especie, coyote, y estas ya también son acciones de un mayor avance en términos de una cultura legislativa, en función de lo que tú mencionas al final de este artículo, que los derechos humanos estén regulados por las leyes de la naturaleza. Eso sería un ideal. Pues sí, si piensas un momento, el aire que respiras depende de la calidad del aire, no depende, o sea, es el aire que nos da la vida, sí. Es el agua que nos da la vida, es el alimento que viene de la tierra que nos da la vida, sí. Es el fuego, el calor, la temperatura de la madre tierra combinada con su cercanía con el sol. Son esos los elementos que nos dan la vida. ¿Cómo vamos a ser nosotros propietarios, como está sucediendo? El agua ya es propiedad en muchísimos países del mundo. El agua es propiedad o de empresas o de gobiernos que se lo venden a las empresas. Al rato nos van a vender también el aire, y al rato nos pueden querer vender cualquier cosa. Claro. Las semillas, la gente se apropia de los derechos de las semillas, sí. Por lo tanto puede hacer lo que quiera con las semillas. Sí. La gente se apropia de, ¿cómo se llama?, los derechos de las plantas medicinales, entonces pueden hacer lo que quieran con las plantas medicinales y no puedes producirla. Hay países donde ya hay una serie de plantas que, si tú las plantas, estás violando una ley. Imagínate. Y la empresa que ya la patentó
te pueden meter a ti a la cárcel por estar plantando algún tipo de verdura, de planta, o de planta medicinal que ya está supuestamente patentada, es decir, comprada por una compañía. O sea, si lo piensas desde una perspectiva, es absurdo, o sea, parece ser de ciencia ficción. Yo espero que de aquí a una generación nuestros hijos digan, ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, como nosotros decimos, bueno, ya las mujeres tienen derecho, pueden votar y etcétera, etcétera. Sí, ha sido una lucha. Hay todavía países que no pueden votar. Así y a nosotros decimos, ¿cómo? Nuestros hijos dirán, ¿cómo a poco había un momento que las mujeres no podían votar? Sí. Y así síguete. Los negros no tenían derechos más que de ser barrenderos en Estados Unidos. No podían caminar ni siquiera en la misma acera, Coyote. Los hermanos de color no podían caminar en la misma acera allá en Boston. Así es, en Chiapas los indígenas, yo caminaba con mi papá en San Cristóbal, ¿no? Cuando iba yo con mi padre a Palenque a acompañarlo y que íbamos a San Cristóbal, los indígenas, de toda la selva y la sierra de Chiapas, cuando llegaban a la ciudad y veían gente blanca caminando por la banqueta, ni los miraban a los ojos, y se bajaban de la banqueta para caminar en la calle para dejarnos pasar a nosotros. Lo cual a mí me tocó verlo, no es que lo estoy inventando. O sea, que hay un movimiento zapatista no me parece para nada extraordinario, cuando básicamente pues, toda la población originaria de ese estado, el estado más rico por la naturaleza y cultura, pues eran peor que, valían menos que una vaca con un caballo. Entonces, aquí estamos pensando de lo mismo, estamos pasando por el mismo proceso de iniciar campañas del reconocimiento de que la vida es más importante que la propiedad. ¿No? Es decir, una cultura biocéntrica quiere decir el centro es la bios, es la vida, y no el antropocéntrico, que somos nosotros, los antropoides humanos, que estamos al centro de la vida. Cuando cambiemos esa perspectiva, cambiarán las leyes, cambiarán nuestras actitudes, nuestros hábitos, cambiará nuestra economía, nuestra educación, porque partiremos del principio de que estamos aquí gracias a la naturaleza. No es que la naturaleza está aquí gracias a nosotros, somos nosotros que estamos aquí, somos sus huéspedes y estamos actuando como sus dueños. Entonces acá hay un error total, ¿no? Que te digo, no es de ayer, viene de siglos, de milenios atrás, de una falsa entendimiento de cuál es nuestra relación con la naturaleza. ¿Y qué pasaba con aquellos pueblos que rendían homenaje, que hacían ofrendas, que hacían pagamentos, que hacían caminatas, que hacían templos para honrar a la vida animal, a la vida de los ríos, de las montañas, a los dioses del fuego, a los dioses de la naturaleza? Los quemaban, tranquilamente decían, esos son paganos, esos son unos bárbaros, vamos a matarlos. Entonces digo, seguimos pensando de alguna manera de esta manera. Entonces, poquito a poquito estamos como despertando de una pesadilla realmente que nos está llevando a nuestra propia pesadilla global. Entonces, yo espero que todo lo que estás haciendo ahorita, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo la mayor parte de la gente que yo conozco, ¿no? Por suerte me relaciono sobre todo con gente que ya está haciendo algo, pues eso tiene un impacto, pero no hay garantía. No hay garantía. Si nadie dice que va a dar tiempo para cambiar las cosas, nadie dice. No, como te dije, este calendario no es el nuestro, es el calendario de un ser vivo, que es la Pachamama, que es la Madre Tierra, que es la que está midiendo qué es lo que va a hacer con nosotros. Que si se enfría, que si se calienta, que si se quema, porque ya ves, los incendios, este año aquí en México había 70 incendios en un mismo momento. Increíble. Y así estaba en la Patagonia, y así estaba en Portugal, y así estaba en España, en Italia, incendios como nunca habían habido. Por este calor. En algún momento seguramente lo vieron. Bueno, ahí te van. Ahí te van los datos, los registros medibles por institutos de ciencia que no se tienen sino de 150 años para acá. En el 2018 y se volvió a cumplir en el 2019, rompieron los picos de calor y los picos de frío. Esto quiere decir que el calentamiento y el enfriamiento global va en marcha, y si las tendencias como se vienen presentando continúan, nosotros tendremos que generar el efecto que ya había ocurrido con la humanidad cada 400 años, que es el convertirnos en migrantes, y ahora sí vamos a entender muy bien por qué en una parte del planeta no se puede vivir. Tengo aquí la nota
del 5 de junio, en donde ustedes fueron invitados por el secretario recién nombrado, Víctor Toledo Mansur, para trabajar una reunión que inicia como nombre los diálogos ambientales. Lo más importante de este evento, Coyote, que yo considero, es que quienes participaron ahí, Luis López Llera, Luis Bustamante, Luis Miguel Robles Gil, que trabajó con Miguel Ángel García en los Chimalapas, Adelita San Vicente, Tiahora Rush, Paco Ayala del Huerto Roma Verde, Raúl Bennett, expresidente de Greenpeace Internacional, Manuel Bautista, el vocero del municipio autónomo ni más ni menos de Cherán, Jaime Martínez Luna, Gisele Yescas, Paulina Garrido, junto contigo habían venido trabajando ya hace más de 30 años y ahora llamarse obviamente la red ecosistema de los zorros plateados. Y pues esto también es una muy buena señal para que el gobierno de Andrés Manuel pueda recibir a partir de Toledo que estas nuevas propuestas en términos de proyectos que pueden ser apoyados con los recursos mixtos o recursos gubernamentales se puedan traducir en políticas públicas para tener un manejo mucho más racional en una interdependencia más inteligente. Así que, ¿cómo ves esta reunión? Tú estuviste ahí, estamos viendo las fotos. Sí, mira, en efecto fue para mí una reunión histórica. Como le dije a Víctor Manuel, la primera vez que entro por la puerta de entrada a la Semarnat, ¿no? Sí. O sea, muchos de nosotros jamás ni siquiera ponemos un pie ahí, porque básicamente, obviamente nunca éramos invitados y tampoco éramos bienvenidos, ¿no? O sea, sí. Hasta este momento la Semarnat, como también lo dijo realmente Víctor Manuel, el secretario anterior era un vendedor de coches, ¿no? Entonces, básicamente cuando tienes una serie de secretarios del medio ambiente que son empresarios, que están buscando la manera de mejorar sus empresas, porque esa es la función de un empresario, es crecer y generar más empresas. Más rentabilidad de dinero, claro. Entonces, cuando tienes personas que han sido escogidas por presidentes que también tienen esto en mente, o en el corazón, o en el alma, o en el espíritu, pero lo que tienes es una sociedad que está dedicada al extractivismo, a la destrucción sistemática de las fuentes de la vida, y que no le importa el mañana, que no le importa ni siquiera sus hijos, ni importa las próximas generaciones, porque como les dejan muchos millones, piensan que con eso van a ser felices y van a poder vivir por mucho tiempo. Pero no, básicamente, por un lado, lo que está sucediendo va a afectarnos más allá de las clases sociales. Claro. Cuando empiecen realmente los problemas más serios que los que estamos viviendo ahorita, va a ser generalizados. Cuando no haya agua en la Ciudad de México, cuando se te acaben tus botellones, se te acabe tu cisterna, y se acaben los pipas que te traigan el agua a tu cisterna, y las tuberías que vienen por abajo, que se llevan tu caca, no puedan funcionar, en ese momento, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en el momento que no hay electricidad por 3 días seguidos en la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar cuando no puedan entrar los camiones a la central de abastos con comida? Lo que va a pasar es lo que ha pasado en la historia y qué pasa en cualquier momento que hay una crisis de tipo, llamamos ambiental, ciclón, temblor de tierra, terremoto, lo que tú quieras, ¿qué pasa? Bueno, por una parte de la sociedad civil se organiza y por otro lado, pues surgen los pillos, generalmente del gobierno, pero también aunados con las fuerzas de la seguridad y los militares, que empiezan a acaparar toda la ayuda para después venderla al triple o al cuádruple en el mercado negro. Eso es lo que ha pasado. Y básicamente, esto en el momento que esto se generalice, que dure más que 5 días o 2 días o 3 días, o 1 hora o 5 minutos como un temblor, bueno, no puede uno imaginar el panorama que esto va a generar en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Pero yo espero estar bien lejos, ¿no? Espero estar bien lejos, aunque sé que no existe ninguna seguridad. Estamos a 1 hora y media de la Ciudad de México y si se desbandan las ratas que tienen que salir de una ciudad inundada o lo que tú quieras, ¿no? Pues van a llegar por todos lados donde haya cualquier cosa verde, donde haya cualquier cosa que haya comida,
donde haya cualquier lugar donde haya agua, donde haya bosque o que haya algo de cultivar. Es un panorama horrible, Mad Max, pero es un panorama posible, ¿no? Y no tenemos defensa contra eso, no podemos empezarnos a armar nosotros acá para defender nuestra pequeña isla de Huehuetoyo o las tecualdeas, ¿no? No podemos hacer eso tampoco. Sí. Entonces, es un panorama, pues, no muy optimista. Yo soy siempre optimista, pero siempre me han criticado por serlo, ¿no? Por eso sigo apostando por las soluciones y por los pequeños proyectos y propuestas para una cultura sustentable, una cultura de paz, una cultura ecológica, porque creo más en estar apostando por esto que seguir apostando por el cinismo, la hipocresía o el autismo y meterme dentro de un aparatito y decir, me meto la cabeza dentro de mi celular o mi iPod y que pase lo que pase. Así es. No soy de ese tipo. Alberto, pues estamos terminando. Me gustaría que estos conversatorios de la Pachamama pudieran continuar para que sigamos adelante con estas reflexiones. Tenemos siempre mucho material. Ya hicimos esta señal de prueba para ver la estabilidad. Se puede muy bien. Está la mezcla también bien interesante. Nos puedes mandar a mi correo las fotografías para tratar la siguiente semana algún tema, mientras tu agenda lo permita. Mientras, agradecerte pues esta conversación y que nos des las redes sociales. Hemos dejado un botón en alianzas en mundoholístico.com y ahí aparece Huehuecoyot, aparece también el Consejo de Visiones, aparece el Día de la Tierra, aparecen todos estos movimientos en mundoholístico.com. Hemos hecho ya una página de alianzas, pero ¿dónde la gente pueda entrar en contacto contigo? Muy bien. Sí, mira, creo que lo más importante que tú puedes contribuir y que podemos estar trabajando juntos es en eso, darle visibilidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Darle visibilidad a las buenas noticias para que no sean solamente las malas noticias que nos congelan en el miedo y en la inseguridad, que nos impiden hacer cualquier cosa. Mira, hablando de lo que acabas de mencionar, la próxima semana tenemos nuestra reunión del Consejo Semilla, del Consejo de Visiones de Guardianes de la Tierra, donde vamos a evaluar 29 años de existencia como movimiento. El Consejo de Visiones está por cumplir 30 años y ahora nos estamos reuniendo en Chalmita, precisamente en Mérida, donde tú alguna vez estuviste, el Consejo Semilla, para evaluar de dónde venimos, qué hemos hecho, dónde estamos y para dónde queremos seguir. Eso va a ser muy importante este próximo fin de semana. Y para el mes de agosto, los primeros días de agosto, ya estamos convocando al tercer foro internacional por los derechos de la madre tierra, ya que el primero de México, el segundo fue en Sao Paulo, que provocó que ya varios municipios de Sao Paulo y un par de ríos de Sao Paulo ya se hayan adoptado legislaciones de los derechos de la madre de la tierra. Sí. Y el tercero va a ser en Bogotá, en Colombia, donde estaremos por tercera vez reuniéndonos y convocando a otros movimientos, otras alianzas, a otras redes. Estamos trabajando en este tema. Sí. Y precisamente hoy recibió la invitación la diputada Blanca Livier de Colima, y su secretario asistente personal me dijo que iba a hacer todo lo posible por venir a contar la historia de cómo se logró aquí en el Estado de México. Muy bien. En el Estado mexicano, el Estado de Colima. Que es muy importante porque geográficamente, como te digo, todo había estado sucediendo sobre todo en el sur, ¿no? Chile, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, obviamente, pero ahora estamos rompiendo ya también la limitación geopolítica y estamos pasando al norte. Y estamos aliados con varias organizaciones norteamericanas que también están trabajando, incluso por los derechos de los océanos y los ríos. Tenemos con ellos ya alianza. El año pasado tuvimos un encuentro en Puebla por el río Vivo, ¿no? El río Atoyac, ahí estuvimos, sí. Entonces, ahí estamos, seguimos caminando en esta dirección, pero la invitación a ti, a todos los que nos escuchan, es ¿qué acción puedes tú hacer en tu colonia, en tu barrio, en tu pueblo, en tu estado, en tu municipio? ¿Qué acción puedes tú hacer? Por un lado, para ser coherente con los derechos de la madre tierra, que no sea solamente una frase bonita o una ley. ¿Qué puedes hacer tú para que sea coherente con esos derechos que la madre tierra? Sí, de una vez, claro. ¿Para qué nos esperamos? Con los animales, con los bosques, con el agua, con los minerales, con todo eso.
¿Qué puedes tú hacer en tu pequeña, mediana o gran escala para vivir de acuerdo a esos derechos? Claro. ¿Y qué puedes hacer si tienes incidencia dentro del mundo político, dentro de las cámaras menores, mayores, dentro de los ayuntamientos, donde sea? ¿Qué incidencias puedes tener tú como persona, como organización, como pueblo, como red, para hacer esa modificación en la ley? Con esto ya estaríamos caminando en una dirección correcta, digamos, para pensar que la Pachamama que nos está escuchando y que nos está sintiendo, diga, bueno, parece ser que mis hijitos no eran tan idiotas, por no decir otra palabra, tontos, ¿no? Y están despertando y están empezando a reaccionar, ¿no? Eso darles un poco más de chance. Pues Alberto, como siempre me ha dado mucho gusto compartir esta conversación, estos conceptos, con estos gráficos, con esta producción, que como ves hemos mejorado mucho, tanto la calidad como la forma. Ya lo hemos distribuido ahora en más de 30 grupos que equivalen más o menos a 500,000 de viewers potenciales. Ojalá que, como tú dices, siempre todo esto incida en una toma de conciencia que nos haga generar mejores acciones, mejorar individualmente, al final se va a traducir en mejorar localmente, es decir, en el lugar y a nivel planetario. Muchas gracias, Beto, por esta conversación, y agendamos la que sigue, ¿te parece? Adelante, ahí estamos en contacto, buen camino y que siga la trayectoria de Planeta 2013 en esta linda dirección. Gracias, Alberto, nos vemos en el próximo encuentro y pues agendamos el próximo conversatorio. Un saludo a la comadre que seguramente andará por ahí, y buen provechito porque ya es la hora de la comida. Gracias, Alberto. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias. Regresamos aquí al estudio de Mundo Holístico. Ahí están los datos, los temas, los eventos, y vamos a estar abriendo cámaras de manera constante a Alberto Ruz porque tiene mucho que decir. Hoy sin duda, se lo puedo decir, es el líder, es el que impulsa, es una voz, una de las más importantes en el ambientalismo, no solamente en Latinoamérica, sino ya en el planeta, y él está haciendo ya una agenda muy importante que se traduce en las transformaciones de la legislación, de la educación, del medio ambiente, en la espiritualidad, para saber que lo que usted y yo podamos hacer para transformarnos va a generar un efecto en cadena, en resonancia. Por eso es mejor hacerlo ya. Esto fue un programa especial de Conciencia Planetaria. Agradezco a Adrián Patiño ahí en los controles técnicos esta impecable producción que se hace en vivo desde los estudios aquí de Crecer, al sur de la Ciudad de México, aquí en Mundo Holístico. Esto fue Conciencia Planetaria. Reparta este video, comparta este video, porque lleva un mensaje muy importante que el Subcoyote nos ha traído esta tarde, que al final del día es la transformación planetaria. Nosotros nos tenemos que ir ajustando a ella y no ella a nosotros. La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra. Senka Kuali, Senka Tlazocamati Gualmía, que quiere decir en náhuatl, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Coyote Tlazocamati. Hasta luego. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hasta luego.